Bien, estamos grabando la clase y voy a presentar ahora. Voy a trabajar inicialmente con el libro. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Como les comentaba en la clase anterior, lo que vamos a ver en esta primera etapa es lo que se conoce como estática de partículas y el análisis de puntos relevantes donde en general en un sistema, un mecanismo, se juntan varias fuerzas. Yo les comenté en la clase pasada el caso de esta grúa gigante que está elevando una retroexcavadora. Ustedes pueden ver acá que es una maniobra indudablemente que tiene que ver con transporte. Tienen un gancho que se destaca ahí, ¿cierto? Donde salen varios cables que llegan a estas barras donde se juntan los cables que van al gancho de la grúa con los elementos que están sosteniendo, en este caso, el peso de esta retroexcavadora. Entonces, los puntos interesantes aquí, en cuanto a la materia que nosotros vamos a ver ahora, están relacionados con este punto, donde aparece una barra, aparece un cable hacia arriba, ¿cierto? Y aparece un cable hacia abajo. Y lo mismo pasa en este punto donde está el gancho de la grúa, donde en el elemento que estoy mostrando acá, esto se llama slinga. Slinga es todo este elemento con esta barra cruzada, ¿cierto? Y hacia arriba va este cable y este cable que está acá. Aquí hay dos slingas, una al lado de otra, que sostienen la parte anterior de la grúa, de la retroexcavadora, y la parte posterior de la retroexcavadora. Si vemos uno de estos sistemas, aquí arriba, donde está el gancho, llega un cable, dos cables, y el tercer cable sería el cable que sostiene el gancho de la grúa, el cable superior. Eso forma lo que diríamos una estática de partículas, es decir, un punto donde concurren varias fuerzas. La partícula en este caso vendría a ser el gancho de la grúa. Eso es lo que se conoce como estática, partícula. Obviamente que no es una cosa pequeña, pero si lo miramos desde lejos, indudablemente que prácticamente el gancho no lo vamos a ver, sino que vamos a visualizar los cables. Tres cables. Si vemos solamente una de las slingas, aquí al gancho de la grúa en realidad llegan cuatro cables, por la parte posterior y el cable superior. Pero si nos fijamos en uno de los lados, solamente tenemos dos cables y el gancho de la grúa. Eso es lo que nosotros conocemos como partícula o estática de partículas, análisis de esos puntos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en ese punto. Ahí tenemos acá, y lógicamente que en la slinga del lado anterior de la retroexcavadora, esos puntos. Eso es lo que tiene que ver con fuerzas. Fuerza, yo se los comenté en la clase pasada, se entiende que es la acción de un cuerpo sobre otro. Es decir, la fuerza que hace un cuerpo sobre otro. ¿Cuál es la forma de ese cuerpo? Muy variada. Un cable, cuando yo sostengo algo, estoy haciendo una fuerza en el cable sobre otro elemento. La fuerza, como les comenté en la clase pasada, pero es una magnitud vectorial que se representa con una flecha. Esa flecha tiene una magnitud que se conoce como el módulo, o la cantidad numérica de ese vector. Y por último tiene una dirección.
en este caso un ángulo. Este ángulo se está fijado respecto a una línea horizontal. En realidad podría haber sido fijado respecto a una línea vertical, da lo mismo, o a una línea inclinada. Es decir, es la dirección que tiene el vector respecto a un eje de referencia. En este caso, un eje horizontal. El ángulo viene a ser lo que se conoce como la dirección del vector. Sea cual sea el vector. En este caso es un vector fuerza. En el curso de mecánica aplicada 2, ustedes van a ver vectores velocidad, vectores de aceleración. Se trabajan de la misma manera. Es decir, cambia el sentido físico del vector, el concepto físico, pero la álgebra vectorial es una sola, tiene que ver con vectores, operación de vectores. Ahora, la dirección del vector, repito, puede estar dada por un ángulo, pero muchas veces, en ingeniería especialmente, se prefiere, en vez de dar el ángulo, dar la pendiente. Es decir, la relación entre un cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, que define la pendiente de esta recta. Ahora, la recta donde está el vector, que es una recta de longitud infinita, se llama línea de acción del vector. ¿Ya? Esa línea de acción del vector tiene una dirección única, en este caso 30 grados, si doy el ángulo, pero podría haber sido una pendiente única. Ahora, aquí tengo dos vectores dibujados. ¿Cuál es la diferencia en que uno va hacia arriba y el otro viene hacia abajo? Son vectores de sentido opuesto. ¿De dónde a dónde llega o de dónde sale el vector? Al punto A. Podría ser en realidad cualquier punto de esta recta inclinada, de la línea de acción. Cualquier punto de esa línea de acción. Ahora, también podríamos decir que estos dos vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Y tienen la misma dirección, es decir, tienen el mismo ángulo. Entonces, dos vectores tienen la misma dirección cuando son ambos colineales o son paralelos. Tienen la misma dirección. ¿Qué podría ser distinto? El sentido. Es decir, la punta de la flecha apuntar hacia un lado, hacia el otro. Ese es el sentido. Nosotros asumimos cuando ese sentido lo ponemos positivo o negativo. Es un problema de referencia, nada más. Nosotros podríamos poner positivo hacia arriba o positivo hacia abajo. Va a depender qué nos conviene más para la solución de un caso, problema cualquiera. El módulo es el valor numérico del vector. En este caso, como estamos hablando de vectores fuerzas, y como yo les comenté en la clase pasada, es importante que revisen el capítulo 1 de este libro, donde aparecen las unidades. Verifiquen ustedes que efectivamente en qué unidad están trabajando. En este caso en particular, están trabajando en unidades inglesas, en libras. Libras fuerzas, ¿se entiende? Nosotros podríamos trabajar en Newton, o en kilonewton, o en meganewton, donde el Newton es una unidad súper pequeña por lo demás, equivale aproximadamente a la 10ª parte de un kilogramo fuerza. Habitualmente nosotros, cuando trabajábamos en el sistema antiguo, Estero, se llamaba el sistema MKS, no usábamos el Newton, usábamos el kilogramo fuerza, que entre paréntesis todavía se usa, porque obviamente si ustedes van a comprar cualquier cosa en este país, le van a preguntar cuántos kilos quiere. Y no se refieren a kilogramos masa, se refiere a kilogramos fuerza. Obviamente si yo compro papas, compro limones en la feria, ustedes van a pedir 2 kilos o 3 kilos de papa o 1 kilo de papa o 1 kilo de pan. No van a pedir 10 newtons o 9,81 newtons.
la unidad de kilogramos es súper usual. Ustedes probablemente van a trabajar muchas veces con toneladas, entendiendo que una tonelada son 1000 kilos, 1000 kilogramos fuerza. Estamos hablando de toneladas, y cuando uno habla de toneladas, habitualmente se refiere a toneladas fuerzas. Un contenedor puede cargar a lo mejor 20 toneladas. Son 20.000 kilogramos. Entonces, es súper habitual trabajar en kilogramos, fuerza. ¿Y por qué se trabaja así? Porque sencillamente, a nivel de la Tierra, nosotros asumimos indudablemente que en cualquier caso el kilogramo masa a nivel de la Tierra es equivalente o pesa o genera una fuerza de 1 kilogramo fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se generó el sistema de unidades, se trabajó de manera de hacerlo generar para el espacio. Es decir, el peso es igual a m por g, masa por gravedad. La pregunta es, ¿qué gravedad? Bueno, depende de dónde estemos ubicados. Entonces, claro, cuando se empezó a trabajar en el espacio, había que tener en cuenta o en consideración el hecho que en el espacio el peso va a depender del campo gravitacional donde esté ubicado esa masa. Y lógicamente, ¿no es cierto?, que la masa es constante, eso ustedes lo deben saber de física, lo que es variable es el peso, depende del G. A nivel de la Tierra, el G podemos considerar que es constante. Entonces, claro, un cuerpo que está detenido, que no tiene G, nosotros decíamos, bueno, ¿cuánto es la aceleración? 1. Entonces, asociábamos kilogramo masa con kilogramo fuerza. A nivel terrestre nos da exactamente lo mismo. Ahora, ustedes en física lo acostumbraron a trabajar con Newton. Pero en física probablemente ustedes decían 1 kilogramo masa, lo multiplicamos por G, que es 9,81, y nos da 9,81 newton. Es decir, 1 kilogramo masa en la Tierra tiene o genera una fuerza peso de 9,81 newton. En ingeniería, nosotros solemos aproximar el 9,81 a 10. Entonces ustedes no se compliquen cuando trabajen con kilogramos. Si multiplican por 10, les va a dar en newton. Va a haber una pequeña diferencia, absolutamente despreciable. Ya no estamos en física, estamos en ingeniería. Entonces, a mí me es indistinto si usan 9,81 o usen 10. Bueno, yo les recomiendo que usen 10 porque es mucho más cómodo. Entonces, indudablemente, cuando decimos 1 kilogramo masa, podríamos asociarlo con kilogramos fuerza y trabajar todo en kilogramos sin cambiarlo a newton. No hay ningún problema. Ahora, si lo cambian a newton, yo les recomiendo que multipliquen por 10. Es decir, 1 kilogramo fuerza o kilogramo masa, en el caso si trabajan con masa, son 10 newton aproximadamente. Lo cual nos indica que el newton es una unidad muy chica de fuerza. Equivale más o menos, como siempre yo lo he dicho un poco en broma, al peso de una yuya si ustedes van a comprar 1 kilo de pan. Es una unidad muy chica. Por lo tanto, complica trabajar con newton porque cuando uno habla de 100 newton, la verdad es que no está hablando de una fuerza muy grande. Está hablando de 10 kilogramos fuerza. Cualquiera de ustedes con una mano levanta 10 kilos. Es una fuerza pequeñísima. En los sistemas de transporte, 10 kilos no es nada. Absolutamente nada. Pensemos que el peso del chofer es despreciable arriba de un camión. El chofer puede pesar perfectamente 80 kilos. 800 newton. Y en algunos casos hasta 1000 newton. Entonces, cuando hablamos de fuerzas... Profe, sí, dígame. disculpe que le interrumpa, pero está
mostrando algo en la pantalla, lo que pasa. Ah, todavía está ahí mismo, ya, que pensé que había avanzado y que estaba pegado. No, no, si estoy pegado aquí mismo. Ya, Lo que pasa es que estoy conversando sobre las unidades porque en este punto, si ustedes se fijan, en el texto habla de los newton y los kilogramos, kilonewton y de las libras, ¿ya? Entonces estoy haciendo un poquito un repaso de lo que son las unidades, que es importante que lo tengan claro. Y más que las unidades mismas, ¿cierto? Me interesa lo siguiente, que ustedes entiendan la magnitud de las unidades, es decir, en el contexto que ustedes van a trabajar. Por eso que yo les decía, imaginemos un camión que lleva un contenedor. Un contenedor puede llevar una carga de 20 toneladas o 30 toneladas. ¿Qué significa eso? Si fueran 20 toneladas, estamos hablando de 20.000 kilogramos fuerza. Porque una tonelada son 1.000 kilogramos. Por lo tanto, 20 toneladas son 20.000 kilogramos. Si lo trabajamos en newton, estamos hablando de 200.000 newton. Es una unidad, es un número muy grande, súper grande. Entonces, ustedes se dan cuenta que en los sistemas de transporte, trabajar con 100.000 newton, 20.000 newton, es común, absolutamente común. Entonces no se asombren de esos números. Una grúa puede cargar perfectamente 50 toneladas, sin ninguna dificultad. Una grúa potente en el puerto o en tierra, hay grúas que levantan 100 toneladas. Pero pensemos en 50 toneladas. 50 toneladas son 50.000 kilos, kilogramos fuerza. Si lo pensamos en newton, son 500.000 newton. Entonces, los problemas que aparecen en los libros, por eso que los invito a que piensen un poquito en las unidades, o reflexionen sobre la magnitud de las unidades. En los libros, por ejemplo, salen ejercicios donde dice, aquí aplicamos 100 newton. Eso es una miseria. Son 10 kilos. Por eso quiero comentar el caso del camión. El camión lleva 20 toneladas, en realidad lleva 20.000 kilos. Y la pregunta, ¿el peso del chofer será trascendente o no trascendente? Absolutamente intrascendente. Porque si el contenedor pesa 20 toneladas, la pregunta, ¿cuánto pesa el camión? Probablemente 5 toneladas. ¿Cuánto pesa el chofer? 80 kilos. Entonces, pensemos en 80 kilos, que son 800 newton, frente a 25 toneladas, que es el peso del contenedor más el camión, que son 25.000 kilos, respecto a 80 kilos que pesa el chofer, los 80 kilos no valen nada. Entonces es importante que ustedes tengan presente que en la especialidad en la cual ustedes van a trabajar, las unidades, las magnitudes de las fuerzas son muy grandes. Entonces cuando yo digo que el contenedor son 20.000, son 200.000 newton, que apenas son 20 toneladas, es un número muy grande, de 200.000 newton. En esos casos, es mejor sacarle 3 ceros y trabajar en kilonewton. Porque si no aparecen números espantosamente grandes. Y uno se pierde entonces en esos números muy grandes. Entonces, ojo, importantísimo. Los números que nosotros trabajamos en ingeniería son muy altos, porque están dados en newton. Y el newton es una unidad muy chica. Entonces, para representar una fuerza grande, se requieren números muy grandes. Ojo con ese detalle. ¿Ya? Entonces, no se asusten cuando ustedes les digan 200.000 newton o 1.000.000 de newton. No es nada. Piensa en lo que lleva un buque, que puede llevar 2.000 contenedores o más, sin ninguna dificultad. ¿Ustedes se imaginan lo que significa ese peso en newton? Son varios de miles de millones de newton.
Entonces las magnitudes son muy grandes de los vectores que ustedes van a trabajar en general. Ahora en el libro normalmente se trabaja con valores pequeños. En este mismo ejemplo que yo lo estoy mostrando aquí, en el cual me quedé pegado, dice 10 libras. 10 libras no es nada. Una libra es poquito menos de medio kilo. Es decir, aproximadamente 4 newtons, o 4,5 newtons. Es muy poquito. Una libra. Por tanto, 10 libras son aproximadamente 4 kilos y tanto. Eso son como 40 y tantos newtons. Es una fuerza muy pequeña. Pero los libros trabajan con números chicos porque efectivamente aquí lo importante no son los números, sino que es el concepto, ¿ya? Y los procedimientos. La clase pasada yo les mostré el paralelogramo de fuerza, la ley del paralelogramo, donde dice entonces que si yo trazo un paralelogramo, si tengo dos fuerzas y las quiero sumar, cuando trazo ese paralelogramo, donde estas líneas son paralelas a los dos vectores P y Q, obtengo la resultante. Comentamos que esa resultante se puede resolver a través de la ley del seno y la ley del coseno. Como muy bien alguno de ustedes lo contestó, sabía perfectamente la ley del seno y la ley del coseno. La otra cosa que vimos es que en este paralelogramo, ¿no es cierto?, para obtener la resultante, que es P más Q en forma vectorial, ojo que estos son vectores, no son escalares, por lo tanto la suma no puede hacerse en forma escalar. Es decir, aquí 2 más 3 no es 5. Eso está clarísimo. Por si acaso no se vayan a confundir, porque estamos sumando vectores, no escalares. ¿Cuál es la gracia de la suma de los vectores? Que es conmutativa. Y da lo mismo que sume P más Q o Q más P. Eso es interesante porque facilita los problemas. Ahora, resolver algunos de estos dos triángulos que aparecen aquí, repito, ya sea este triángulo o el triángulo de abajo, hay que usar la ley del seno o la ley del coseno. ¿Por qué? Porque tenemos una figura en la cual no hay ángulos rectos. Este es un caso general, donde nuestros dos vectores no son perpendiculares entre sí. Si fueran perpendiculares sería bastante más fácil, como lo vamos a ver a continuación. Ya, propiedad como aquí están los dos triángulos que yo les comentaba. ¿Verdad? Y además se muestra efectivamente que la suma da lo mismo hacer P más Q que Q más P. El resultado es exactamente el mismo. Este vector. Me imagino que ustedes lo distinguen perfectamente con este tremendo círculo amarillo. El vector P más Q. ¿Ya? Bien. La solución de esos triángulos, repito, pasa por saber la ley del seno o ley del coseno. Ese es uno de los métodos. Ahora, cuando queremos sumar más de dos vectores, aplicamos la misma ecuación. P más Q más S. En este caso tenemos tres vectores. Aquí tengo una suma parcial, que es P más Q. Pero si le agrego S, tengo la suma P más Q más S. ¿Verdad? ¿Qué nos dice esto? Y esto es importante, esta figura que está aquí. Esta figura representa esta suma vectorial, esta que está acá. ¿Ya? Esta que yo estoy sacando. Que dice que P más Q más S nos da el vector que se llama vector resultante, en este caso P más Q más S. Ahora, si ustedes se fijan en esta figura, tiene una particularidad. Este vector de color azul, que estoy mostrando acá, va desde el inicio de la suma hasta el final de la suma. La flecha va desde aquí hacia allá, siempre, independiente el orden en que yo sumo estos tres vectores. Porque como esta suma es conmutativa, yo puedo sumarlo en cualquier orden como se muestra acá. Y lógicamente el resultado tiene que ser el mismo. Lo que sí va a suceder es que va a cambiar la forma de la figura. Porque indudablemente si yo pongo primero S, después pongo P y después pongo Q, me va a quedar otra figura.
Pero esta línea azul va a ser exactamente igual en todos los casos. Va a tener el mismo valor. Como se muestra aquí. ¿Claro? Y se está mostrando entonces la suma hecha de dos formas. P más Q más S o S más Q más P. ¿Y qué nos da? El mismo resultado. Esta línea que se da acá. Que empieza en el punto A donde comienza la suma y termina donde dibujé el último vector de la suma. Aquí hablamos entonces resultantes de varias fuerzas concurrentes. ¿Qué significa concurrente? Que pasan por un mismo punto. Me explico. Este vector o S o cualquier vector tiene lo que se llama, o que yo les dije, es la línea de acción. Es la línea que tiene cada vector de acuerdo a su dirección. Y en este caso, aquí tenemos tres vectores con distintas direcciones, que yo los puedo sumar usando esta figura. Esta figura que está acá se denomina polígono vectorial. En este polígono vectorial, lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es poner el vector P, a continuación el vector Q, y a continuación del Q el vector S. Todas las flechas son consecutivas, una detrás de otra. Y ahí termina el último vector, en este punto. Yo estoy sacando. Ahí termina. La pregunta, ¿cuál es el vector suma? El que va desde el punto A, donde empezó la suma, hasta el punto donde llegó la última flecha. Y ese es el vector resultante. Es la suma de estos tres vectores. Hay una forma esquemática de mostrar cómo se hace en forma parciales, pero no tiene ningún sentido hacer esto en términos parciales, porque precisamente yo puedo hacer la suma en forma directa, con esta figura, polígono vectorial. Esta es una forma gráfica de mostrar la suma de vectores. Indudablemente que hay un método matemático, que ustedes con seguridad lo saben y lo vieron en física, que es el que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar a la suma, a la composición de una fuerza en sus componentes rectangulares, les voy a insistir en este punto. En este caso, cuando tengo este esquema se puede resolver de varias maneras. Usando, por ejemplo, este esquema de aquí, y uso la ley del coseno, ley del seno, para ir haciendo sumas parciales, o, en su efecto, este dibujo los trabajo a escala de los vectores, diciendo que una unidad de longitud equivale a una unidad de fuerza. Como les comentaba en la clase pasada, yo podría decir, por ejemplo, si P vale 30 kilonewton, Q vale 20 kilonewton y S vale 10 kilonewton, yo podría hacer lo siguiente. Voy a usar una regla donde 1 centímetro o 10 milímetros equivalen, fíjate lo que dije, equivalen a 10 kilonewton. Entonces, claro, cuando yo dibuje aquí el vector P, le voy a dar una longitud de 30 milímetros, o 3 centímetros, que equivalen a 30 kilonewton. El vector Q lo voy a dibujar con la regla y le voy a dar una longitud de 20 milímetros, que equivalen a 20 kilonewton. El vector S lo traslado paralelo hacia acá y lo dibujo acá, con una longitud de 10 milímetros, que equivalen a 10 kilonewton. ¿Qué me permite eso? Que cuando yo trace esta línea, que va desde A hasta el último punto del vector sumado S, yo lo puedo medir. Y si lo mido con la regla, me va a dar un valor numérico en milímetros. Yo no sé cuánto da. Pero supongamos que al medirlo con la regla me da 25 milímetros. Esos son 2,5 centímetros. Y como cada centímetro vale 10 kilonewton,
yo puedo decir que 1 milímetro entonces equivale a 1 kilonewton. Y si me da 25 milímetros, yo puedo decir que este vector R en realidad como fuerza vale 25 kilonewton. Fíjense lo interesante. Con una regla, y trasladando esta línea en forma paralela, yo logro tener el valor numérico de la resultante. Y puedo decir que vale tantos kilonewton. Si lo hiciera en forma matemática, lo más probable es que me dé un valor muy parecido. Indudablemente más exacto, porque 25 sería una aproximación. Y lo que es más notable, incluso más aún, yo puedo medir la dirección de este vector. Si yo tuviera un transportador, podría decir cuál es el ángulo respecto al horizontal. O, si no tengo transportador, podría dar la pendiente, diciendo que una unidad horizontal equivale a tantas verticales. Entonces tengo la relación entre la vertical y la horizontal. Por ejemplo, 9 es a 10. 9 milímetros es a 10 milímetros, pendiente de esta línea. ¿Vieron? Y lo podría transformar en la tangente. Pero no es necesario, no necesito transformarlo en tangente. Basta con que yo diga que estas son 9 unidades hacia arriba y 10 unidades horizontales, y esa es la pendiente. ¿Vieron? Entonces yo puedo trabajar con varios métodos. Veamos ahora qué pasa con los métodos matemáticos. Ustedes ya los vieron. Yo parto de la base que todos ustedes aprobaron física 1. Si no se recuerdan, es el momento que lo recuerden. Lo primero que tenemos aquí es que cualquier vector yo lo puedo componer en dos vectores con cualquier dirección. ¿Cómo lo hacemos? A través de la ley del paralelogramo. Esto que estoy mostrando aquí es la ley del paralelogramo. ¿Qué significa eso? Que si ellos me dicen que esto es un vector y ese vector lo quiero componer en esta línea y en esta línea, que no son perpendiculares entre sí, lo único que yo necesito es saber, por ejemplo, cuánto es el valor de P y el valor de Q. Entonces yo trazo el vector Q acá y el vector P acá y trazo las paralelas. O más aún, si yo conozco este vector, el vector de color rojo, lo conozco, y me dicen, mire, descompóngalo en esta dirección y en esta dirección, lo único que tengo que hacer es trazar por el extremo del vector F una paralela a esta línea y una paralela a esta línea. Y al trazar estas dos paralelas, obtengo esta figura, que es un paralelepípedo rectangular, un paralelogramo. En este paralelogramo tengo este lado, que es igual a S, y este lado, que es igual a S. Entonces yo puedo decir perfectamente que las componentes de F en esa línea y en esa línea son el vector P, o vector Q, en este caso, y el vector P, en este caso. Que indudablemente no corresponde a la figura que tenemos acá arriba. Entonces aquí lo que tenemos es que este vector lo hemos descompuesto en dos componentes, en estas direcciones. Si yo lo quisiera descomponer en estas dos direcciones de aquí, tendría que trazar al vector F una línea en esa dirección y una línea paralela a esta, en esa dirección. Y en ese caso, entonces yo tendría un paralelogramo donde F sería igual a la suma de esos dos. En este caso de acá, la suma de este Q más SP me da SF. Porque claro, digo, este Q más este lado que es igual a P me da esta línea. O si miro el triángulo de abajo, digo, este que vale P más este lado que es igual a Q me da este F. Esa es descomposición de un vector en un par de direcciones cualquiera. En un par de direcciones cualquiera. Ejemplo, lo tienen aquí.
Aquí tengo dos vectores que los quiero sumar en este caso. Bueno, ¿cómo los sumo? Trazo paralela a los dos vectores. Yo tengo este paralelogramo, donde yo sé que el paralelogramo me dice que la diagonal es igual a la resultante. Yo les recomendé que este caso lo revisaran. Aquí se aplica la ley del coseno, está puesta acá, y se da una solución matemática. Y además aquí se agrega la ley del seno. Esto les permite repasar ley del coseno, ley del seno. Después hay una solución por triángulos, que es bastante compleja. ¿Verdad? Y por último, yo les comenté que está la solución gráfica, que en este dibujo no está puesta. La solución gráfica sería sencillamente reemplazar esta línea por una longitud equivalente. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí me dicen en este problema que ese vector vale 40 kilonewtons. Perfecto. Yo dibujo el largo de este vector P de 4 centímetros. Porque dije, por ejemplo, que 10 centímetros, perdón, 1 centímetro equivale a 10 newtons. ¿De acuerdo? Entonces dibujo P con una longitud de 4 centímetros. Enseguida dibujo el vector Q, que vale 60 newtons, con una línea, una regla, lo dibujo de 6 centímetros. Con los mismos ángulos que están dibujados. Los ángulos los pongo con el transportador. Entonces tengo este vector y ese. Y enseguida uno este extremo con el extremo final, y esto lo mido con la misma regla. Y les aseguro que si lo miden con la regla, les va a dar del orden de los 10 centímetros. Más o menos. Es decir, si 1 centímetro equivale a 10 newtons, 100 centímetros o 10 centímetros equivalen a 100 newtons. Me va a dar un resultado aproximado. El resultado real, matemático, ustedes lo ven aquí, es 98, si no me equivoco, 98 newtons. ¿No? Pero ustedes lo pueden haber resuelto con una regla y un transportador, sin ninguna dificultad. ¿No? Yo los invito a que lo hagan porque efectivamente les va a servir de muchísimo. Hay muchas herramientas para resolver esto. Pero también hay una herramienta bastante matemática que ustedes ya la conocen. Bueno, que hay otro ejemplo del mismo tipo o parecido, que ponen algunas condiciones particulares, pero que lo han revisado, yo les dije que lo revisaran, revísenlo, traten de resolverlo ustedes, ¿no? Si tienen dudas, me lo preguntan en la próxima clase. Entonces estamos claros entonces que la resultante, yo puedo trabajar con ella, puedo sumar vectores, por ejemplo aquí, en este problema tengo un gancho, un cáncamo, donde salen dos vectores fuerza, que yo puedo reemplazar estas dos por una sola, que es la resultante. Es decir, eso podría significar lo siguiente, que yo en vez de colocar dos cables, haciendo las fuerzas P y Q, podría colocar uno solo, haciendo una sola fuerza. Entonces, claro, cuando yo sumo P más Q, me da una sola fuerza, que es equivalente a tener un solo cable. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de sumatoria de fuerza, en ese punto. Aquí hay un problema donde a uno le preguntan, determine gráficamente la magnitud y dirección del resultado. Este es un problema grave. Mediante la ley del paralelo. ¿Qué significa eso? Que ustedes, este cable y este conocen el valor de cada fuerza. Por ejemplo, aquí dice el cable AB, la tensión es de 120 libras. Es decir, en este punto yo estoy tirando con 120 libras de A hacia B. Y del cable de acá a B, estoy tirando con una fuerza de 40 libras. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza total en el punto A? Y me dicen, resuélvalo gráficamente. ¿Qué deberán hacer ustedes? En un punto, dibujar esta línea, que vale 40 libras. Podrían hacerlo a lo mejor diciendo
para hacerlo más chico el dibujo, podrían decir que 20 libras equivalen a 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 20 libras. Por lo tanto, si le dicen que esto vale 40 libras, yo dibujo aquí 2 centímetros. En el lado de acá me dice que vale 120 libras. Como son 20 libras equivalentes a 1 centímetro, indudablemente que 120 dividido por 20 me da 6. Entonces aquí dibujo 6 centímetros. Una línea de 6 centímetros. Enseguida trazo paralelas a esta línea y a esa en los dos extremos que dibujé y me queda un paralelogramo. ¿De acuerdo? Si yo trazo la diagonal de ese paralelogramo, obtengo la resultante. Tomo mi regla y la mido y veo cuántos centímetros tiene. Si me dice que tiene 180, tiene 16 centímetros, perdón, o tiene 10 centímetros, yo sé que cada centímetro equivale a 20 libras. Bueno, lo que me está diciendo entonces es que si tiene 10 centímetros, tiene 200 libras. Y ustedes me han dado entonces el valor numérico con un dibujo, sin hacer ningún cálculo. Sin saber la ley del paralelogramo, perdón, sin saber la ley del seno ni del coseno, sencillamente usando una regla. Incluso más aún, ni siquiera necesitan trabajar los ángulos, basta con que ustedes esto lo hagan a escala, es decir, los 8 pies y los 10 pies los pueden dibujar en centímetros. Y tienen esta pendiente, la pendiente de este cable. Y lo mismo acá, tienen la pendiente de este cable. Como ustedes todos saben dibujo, supongo yo, no les cuesta nada hacer este dibujo. Y aquí ni siquiera necesitan saber ángulos, ningún ángulo, porque ya tienen las pendientes. 10 es a 6, o 6 es a 10, perdón, y aquí 8 es a 10. Tienen las pendientes, las conocen. Por lo tanto, trabajan, dibujan estas pendientes y entre ellos trabajan los vectores fuerza en cada uno de los cables. Solución gráfica. Aquí lo que están pidiendo probablemente que este vector ustedes lo compongan en la recta AA y en la recta BB. ¿Cómo lo hacen? Trazan una paralela a la recta AA por el extremo del vector y una paralela a la recta BB por el extremo del vector. Y forman aquí un paralelogramo, que no es rectangular. Y con ese paralelogramo ustedes pueden saber entonces cuánto valen las componentes del vector. Yo imagino que aquí los indican para un ángulo alfa específico. Aunque al revés, nada, nos preguntan por el ángulo si sabemos las componentes. Si sabemos una de las componentes no es problema, porque sabemos que si dibujamos la otra componente en una de las rectas, ya sea en esta o en esta, y trazamos la paralela a uno de los otros ejes, obtenemos el valor del otro vector y tenemos el ángulo. Aquí pasa lo mismo. Ejercicio de suma de fuerza. Resultante de fuerza. Todos estos casos son exactamente equivalentes. Aquí hay un caso interesante, porque el enunciado del problema dice que la resultante tiene que ser vertical, en esta línea. Por lo tanto, yo sé que la suma de las dos me tiene que dar en esta línea. Y me dan esta. Por lo tanto, yo trazo una vertical, dibujo esta fuerza, y después trazo una línea de manera tal que me dé que la suma vertical tiene un valor y la suma horizontal vale 0. Se los voy a mostrar a continuación con la descomposición rectangular. Esto ustedes lo vieron en fin. Un vector cualquiera yo lo puedo componer en componentes rectangulares. En este caso, este paralelogramo
es un paralelogramo rectangular, a diferencia de los que vimos anteriormente que no eran rectangulares. Por lo tanto, este es mucho más fácil, porque sabemos que la suma de estos dos, que son perpendiculares entre sí, me tiene que dar este. Por lo tanto, si yo conozco este y conozco este, ningún problema, porque yo sé que este más ese me tiene que dar esta diagonal. Ahora que lo sé que están inclinados, da lo mismo. Esto que está aquí yo lo puedo girar, ponerlo en un ángulo que yo quiera, cualquiera, da lo mismo. La suma es exactamente igual. Las componentes rectangulares en fx y en fi me tienen que dar esto. Con lo cual decimos que vectorialmente el vector f es igual a fx y tongo más fi j tongo. Eso, me imagino que ustedes se recuerdan. Lo tienen acá. Aquí se ha implementado lo que se conoce como vectores unitarios. En el eje X se llama y tongo y en el eje Y se llama j tongo. Son vectores, por si acaso, de magnitud de módulo 1. Pues se llaman vectores unitarios. Y aquí tenemos la expresión de un vector cualquiera. Nosotros para escribir vector colocamos F con una flecha arriba. Esta es una indicación importantísima. Les hago presente eso. En este curso, la única forma que tengo yo de saber que ustedes me están hablando de un vector es cuando a la letra le ponen una flecha encimita. A diferencia del libro que lo pone en negrita. Aquí en el libro no le ponen una flecha. Pero ustedes no pueden escribir en negrita. Necesariamente ustedes tienen que ponerlo con una letra y una flecha encima. Eso es un vector. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes me digan el escalar de F, solamente ponen la letra F. Si me dicen el vector F, tienen que poner F con una flecha encima. Esa es la diferencia. Y la diferencia es súper importante, porque un vector cualquiera tiene una expresión súper simple. Aquí lamentablemente no la han puesto. Lo lamento. En todo caso lo puedo mostrar aquí. Este es un caso particular. Por ejemplo, aquí dice que el vector fx, fíjate, fx vector es igual al módulo del vector fx, que se llama fx sin flecha, por un vector unitario, en este caso el y-tongo. Esta es la expresión más elemental de cualquier magnitud vectorial. Para que tomen nota, importante. Un vector es el producto de un escalar por un vector unitario. Siempre. Cualquier tipo de vector. Independiente del concepto físico de ese vector. Todos los vectores son iguales a un valor numérico por un vector unitario. Bueno, el vector unitario puede tomar cualquier nombre. En este caso, en el eje X se llama y-tongo. En el eje Y se llama j-tongo. En el eje Z, que no está puesto acá, se llama k-tongo. Ahora, un vector unitario, un vector en una dirección cualquiera. Por ejemplo, este vector. F. Que no está ni en X ni en Y. Está en una dirección cualquiera, en la dirección del ángulo θ. En esa dirección también hay un vector unitario. Y ese vector unitario lo podemos llamar lambda, epsilon, el nombre que ustedes quieran. Yo habitualmente uso la letra lambda para definir un vector cualquiera en cualquier dirección, que no es las direcciones comunes. En general los vectores nunca están en direcciones X y Y. Indudablemente. Por ejemplo, este vector, que vale 500 newton, tiene un vector unitario en esta línea. Nosotros sabemos que el vector unitario no es nada más que la división del vector dividido por su módulo. Y ese cociente entre el vector y el módulo, obviamente, es lo que se conoce como vector unitario, que se le da un nombre. Repito, el que ustedes quieran. Pero en general, se le dan nombres especiales. El vector e-tongo, el vector
H tongo, yo uso el vector lambda, la letra griega lambda, lambda tongo, vector unitario cualquiera, en cualquier dirección. Ahora, ese vector unitario, en realidad lo que representa es el coseno del ángulo. En un caso, en otro caso, el seno del ángulo. Son los vectores unitarios. Es decir, el I tongo y el J tongo en realidad representan funciones trigonométricas, porque indican las funciones de este triángulo, la pendiente. En fondo, la relación entre la hipotenusa, cateto opuesto, entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Hablando de coseno y seno. Cateto adyacente partido de la hipotenusa, coseno, cateto opuesto partido de la hipotenusa, seno. Entonces, en realidad lo que nos está diciendo cuál es la dirección del vector. De alguna manera lo señala el ángulo respecto al eje Y, X y respecto al eje Y. En el eje Y, función seno, en el eje X, función coseno. Descomposición rectangular que ustedes ya lo saben de física. Aquí hay un ejemplo que les muestra cuáles son los valores de Fx y Fi, cómo obtenemos la resultante, porque obviamente en este triángulo rectángulo yo sé que este lado al cuadrado más ese lado al cuadrado bajo raíz me da el valor de F, porque esto es un triángulo rectángulo. Cosa que no se puede hacer cuando tenemos un paralelogramo que no es rectangular, que es lo que vimos al principio. Porque ahí no nos sirve decir que un lado al cuadrado más otro al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Ahí interviene la ley del coseno. Pero como ustedes ya la saben, no van a tener ninguna dificultad. Si quieren unos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo usar el tema de la composición rectangular. Aquí está Pitágoras, de dimensiones, para resolver cualquiera de estos dos triángulos. De Pitágoras, en el plano, que dice que este lado al cuadrado más ese lado al cuadrado es igual a este al cuadrado. O sencillamente, este valor es igual a la raíz de los cuadrados de las componentes rectangulares. La pendiente, ese ángulo, dada por la función tangente. Cateto opuesto, partido por cateto adyacente. ¿Entienden? Trigonometría básica, que es la que vamos a usar en este curso. No vamos a usar algo más complejo que esto. Y con esto yo puedo sumar varios vectores. Esta suma ahora la puedo hacer en forma algebraica, descomponiendo cada vector. En vez de hacerlo en forma gráfica, lo hacemos en forma algebraica. El vector resultante, recordemos que es la suma de tres vectores. Esto. Ya vimos que esto mismo se puede hacer de otra forma. Ustedes pueden comparar las dos formas en que lo hicimos y ver cuál les parece más expedita. A aquel que le gusta el dibujo, lo más probable es que encuentre que la primera forma que vimos para esto es mucho más cómodo que hacer todo esto, donde cada vector tengo que descomponerlo en componentes rectangulares y después sumar. Voy a sumar las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y por separado. Y obtengo la suma en X y la suma en Y por separado. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero estamos en la hora. Perfecto. Dejamos la clase hasta aquí. Lo importante es que ya vimos los temas que a mí me interesaba ver hoy día. Esto ustedes ya los vieron en física. Aquí tienen algunos ejemplos. Y en el aula yo les voy a dejar, les voy a poner una guía que por algún problema, hay algún problema que lo vamos a resolver, donde hay una serie de ejercicios resueltos, ¿no? Así que con eso finalizamos la clase por hoy y voy a contestar algunas dudas que puedan tener. Si no hubieran más dudas, voy a detener la grabación en todo caso. Para No, pasar profe, creo que no hay dudas.